Muy pero muy bienvenidos a este nuevo encuentro, como cada domingo, alrededor de la palabra de Dios para compartir una palabra de fe, una palabra de esperanza. Yo quiero agradecerle mucho a usted porque me permite entrar en su casa a través del celular, a través de la tablet, a través de la computadora, para sembrar una palabra de parte de Dios que realmente oro para que pueda dar mucho fruto y su vida ser tremendamente bendecida. Quiero saludar en forma muy especial hoy a un grupo de amigos que se ha sumado a compartir este tiempo con nosotros en México, en Distrito Federal y también en la ciudad de Toluca, donde tuve la gran oportunidad de durante varios años estar ministrando la palabra de Dios, y allí un grupo precioso de personas entregando su vida a Jesucristo y un precioso grupo de líderes, de pastores que hemos estado trabajando juntos. Así que bienvenidos a unirse con nosotros desde México. Claro, por supuesto, toda la gente preciosa en Chile, en Uruguay, tenemos gente muy linda también en los Estados Unidos, en la parte de California, en la parte de Miami, en la Florida, por supuesto allí en Europa, en España, en el Perú, bueno, no me quiero olvidar, en el Brasil, tanta gente amiga en el Brasil, que estamos compartiendo este tiempo de palabra de parte del Señor. A todos muy, pero muy bienvenidos. Hoy quiero compartir una palabra de enseñanza, por lo tanto quiero que presten mucha, pero muchísima atención. Abra la Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, porque en un instante más vamos a estar compartiendo unos versículos y aprendiendo qué es lo que Dios tiene para nuestra vida. Apocalipsis capítulo 4, y luego vamos a comenzar a leer a partir del versículo 6 en adelante. Yo creo que indudablemente todos queremos estar sanos en la vida. Ahora, para estar físicamente sanos es fundamental, es importantísimo que podamos tener una alimentación muy equilibrada. Necesitamos, por ejemplo, nutrientes energéticos como hidratos de carbono, como grasas, como proteínas. Necesitamos también nutrientes no energéticos como frutas, verduras, aguas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es decir, tener una alimentación, y escuche bien, equilibrada, nos permite vivir físicamente sanos y previene de muchas enfermedades. De la misma manera, para poder estar sanos psíquicamente, emocionalmente, es decir, en nuestra vida interior, es muy importante tener una vida equilibrada. Ahora, ¿qué significa tener una vida equilibrada? ¿Qué significa ser una persona equilibrada? Bueno, ser una persona madura, ser una persona responsable, alguien que busca la armonía. Una persona equilibrada es una persona estable, que tiene una personalidad sana, es decir, son cosas muy importantes que nos permiten estar bien parados y equilibrados en la vida. ¿Sabes? Según los profesionales de la salud dicen que una persona que no es equilibrada en la vida no puede ser feliz. ¿Por qué? Porque se desequilibra en sus emociones, se desequilibra en sus reacciones, en sus sentimientos, y esto le produce una inestabilidad y un malestar psíquico, emocional muy profundo que no le permite disfrutar la vida. Todo esto se manifiesta a través de nuestras conductas. Ahora, de la misma manera es importantísimo y fundamental ser equilibrado en la vida cristiana. Para tener un equilibrio integral tenemos que estar equilibrados físicamente, psíquica, emocionalmente, pero también nuestra vida espiritual tiene que ser una vida equilibrada. Y sabe, la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña ¿cómo es un cristiano equilibrado? ¿Qué características tiene? ¿Qué tiene que considerar para ser equilibrado en la vida y de esta manera disfrutar la vida cristiana? Porque yo he notado en los últimos años que hay mucho desequilibrio, ¿vio? En lo que es la vida cristiana. Nos vamos de un extremo a otro extremo. Pero lo fundamental es entender lo que Dios quiere sembrar hoy en tu corazón. Vamos a leer la Biblia. Apocalipsis capítulo 4, a partir del versículo 6 hasta el versículo 8, y preste mucha atención porque luego quiero explicarle lo que vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Delante del trono, está hablando del trono de Dios, también había un mar de vidrio brillante, reluciente como el cristal. En el centro y alrededor del trono había 4 seres vivientes, cada uno cubierto de ojos por delante y por detrás. El primero de esos seres vivientes era semejante a un león.
El segundo era como un buey. El tercero tenía cara de hombre y el cuarto era como un águila en vuelo. Cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera. Día tras día y noche tras noche repiten continuamente: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. Gloria a Dios por esa palabra, ¿verdad? Qué bendición esta palabra. Ahora, si usted va al Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 10, versículo 14, tenemos el pasaje paralelo y la imagen paralela a esto que acabamos de leer en el libro de Apocalipsis, donde el profeta Ezequiel está teniendo una visión del trono de Dios, del templo de Dios, y allí había 4 querubines. Y dice que cada querubín tenía una cara diferente. Un querubín tenía cara de león, como leímos en Apocalipsis, en los seres vivientes. Otro querubín tenía cara de buey. El tercer querubín tenía cara de hombre. Y el cuarto querubín tenía cara de águila. La pregunta es, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significan esos seres vivientes con esos 4 tipos de caras? ¿Qué significan estos querubines con estos 4 tipos de rostros? ¿Qué simbolizan estos querubines y estos seres vivientes que adoran en la presencia de Dios? Hay diferentes interpretaciones. Yo simplemente quiero compartirles 2 que me parece que son las más importantes. Una de las interpretaciones muy importantes es que representan la naturaleza creada por Dios adorando a su creador. Por ejemplo, el león representa el supremo de todas las bestias salvajes, de todos los animales salvajes que adora a Dios. El buey representa el supremo de todos los animales domésticos adorando a Dios. El águila representa el supremo de todas las aves del cielo que adoran a Dios. Y el hombre representa todo lo creado, todo ser viviente creado que también adora a Dios. En definitiva, estas cuatro caras, estos 4 rostros de los querubines o de los seres vivientes representan toda la creación viviente adorando en el trono de Dios. Pero también hay una segunda interpretación que yo quiero enfatizar en el día de hoy, que estos 4 seres vivientes con estas caras, con estos rostros, representan aspectos de la vida de Cristo que al mismo tiempo son las características que debe tener un cristiano. Se lo explico. Por ejemplo, el rostro de león representa el poder y la autoridad de Cristo, el poder y la autoridad del cristiano. El rostro de buey representa el sacrificio, el sufrimiento, el esfuerzo, el trabajo de Cristo, y es decir, del cristiano. El hombre representa la encarnación. Jesús, siendo Dios, se encarnó como hombre y habitó entre nosotros, es decir, encarnación en el contexto del cristiano. Y el águila es la altura espiritual, el grado de elevación espiritual de Jesucristo, pero también del cristiano. Ahora, el conjunto de estas características, el conjunto de estos rostros representados allí, muestran cómo es un cristiano equilibrado. Y de esto quiero hablarles hoy. Una vida cristiana equilibrada. Por ejemplo, el rostro de león. El rostro de león, como dijimos, representa el poder y la autoridad del cristiano. La vida cristiana, mi querido, es una vida de poder y es una vida de autoridad. Lo enseñamos en la palabra de Dios, nos enseña, nos dice la palabra de Dios. La Biblia nos habla de eso. Nos dice que el Evangelio es poder de Dios. Es decir, no es palabra, no es argumento. El Evangelio de Jesucristo, el cual usted ha recibido en su vida, en su corazón, es poder de Dios. Dice la palabra de Dios que somos reyes y somos sacerdotes. ¿Qué significa esto? Que no somos aquellos pobrecitos hijos de Dios
que andan mendigando un espacio en este mundo, que juegan en el partido de esta vida en el banco de suplentes y no son titulares. No, somos reyes, somos sacerdotes. Dice la palabra de Dios que Jesús nos lleva de triunfo en triunfo, que somos más que vencedores frente a cualquier circunstancia y situación dura y difícil que la vida nos presenta. Usted es más que vencedor frente a las tragedias más fuertes, a las situaciones más angustiantes, porque la palabra de Dios nos enseña que hemos vencido a través de Jesucristo. Nos dice la Biblia en el libro de los Salmos que los cristianos iremos de poder en poder, que estamos fortalecidos en el poder de su fuerza. ¿Se da cuenta? El Evangelio es poder de Dios. El mismo apóstol Pablo le dice a los cristianos en Éfeso, diciéndole: yo estoy orando, yo estoy rogando para que ustedes tengan un espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación, para que puedan comprender, para que puedan saber cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios que actúa en nosotros, los que creemos. ¡Qué tremendo! Su vida cristiana, mi vida cristiana, tienen que reflejar poder de Dios. Ahora, usted sabe que se puede limitar ese poder. Ese poder de Dios, usted y yo lo podemos limitar como cristianos. ¿Cómo, pastor? Me dirá alguno. Ignorando las Escrituras. Dice la Biblia, están errando, se están equivocando. ¿Por qué? Porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Cuando yo ignoro qué es lo que Dios tiene para mí, las bendiciones de Dios para mi vida, cuando yo ignoro qué es este poder de Dios en mi vida, no lo puedo ejercer. Por lo tanto, no estoy disfrutando la vida cristiana. Por eso Jesús dijo, están errando, se están equivocando porque ignoran las Escrituras e ignoran el poder de Dios. Pero también se puede limitar el poder de Dios por la incredulidad. A Jesús le pasó. Estaba en su propio pueblo y dice la palabra de Dios que no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? ¿Acaso no era Dios? ¿No había hecho milagros tremendos? Sí, pero ¿por qué no lo pudo hacer en su pueblo? A causa de la incredulidad de ellos, dice la palabra. Por lo tanto, se puede limitar el poder de Dios, pero es lo que anhelo que no hagamos. Es decir, nuestra vida tiene que estar llena de palabra y la palabra de Dios para no errar lo que es el poder de Dios, para poder desarrollarlo y también que nuestra vida sea una vida de fe, que podamos creer contra toda incredulidad, que podamos creer en ese poder. Pero también es la autoridad. La palabra de Dios dice que Jesús nos delegó autoridad en su nombre. Lo dice la palabra, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Qué van a hacer? Sanarán a los enfermos. Van a liberar a aquellos que están oprimidos y los que están poseídos. Van a orar pidiendo a Dios en el nombre de Jesucristo y Dios lo hará. ¡Qué tremendo! Pedro, el apóstol Pedro lo utilizó. Iba caminando hacia el templo, de pronto ve una persona que era un paralítico en la puerta del templo, que estaba mendigando. Entonces él no tenía oro ni plata y le dijo directamente, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre, fíjese, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y ese paralítico fue sanado. ¿Cómo fue esto? Porque Dios le dio autoridad en el nombre de Jesús. Jesús nos autorizó a usar su nombre. Y sabe, esto no es una teología del triunfalismo, es algo basado en la palabra de Dios. Por eso, ore por aquellos que están con necesidad, ore por los que están enfermos, libera a los que están oprimidos, dé una palabra con autoridad y con poder de Dios. ¿Por qué? Porque hay un rostro de león que nos enseña que la vida cristiana es una vida de poder y autoridad. Por eso no diga no puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No diga esto es imposible, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque para Dios no hay nada imposible. La palabra imposible no aparece en el diccionario de Dios. No diga soy débil, porque dice la palabra mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mire qué tremendo, mi querido. La vida cristiana es una vida de poder y es una vida de autoridad y tiene que transitarla en este espíritu. Pero también me enseña que había un rostro de buey. Y el rostro de buey representa el sufrimiento, el sacrificio, el trabajo del cristiano. Ahora, esto no significa, cuando hablamos de sufrimiento, no es vivir amargado, vivir triste, vivir derrotado como cristiano. No tiene nada que ver con eso.
Además, mi querido, todo sufrimiento no es falta de fe. Todo sufrimiento no es fruto o consecuencia del pecado, ni fruto ni producto de una intervención satánica o una maldición de Dios que llegó sobre su vida. Porque si fuera así, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, sería la persona y el cristiano más maldito sobre la faz de la tierra. Él atravesó situaciones terribles, fue azotado, estuvo en cárceles, fue apedreado, peligro en el mar, peligro en la ciudad, peligro de muerte, peligro en el desierto. ¡Wow! Dios nos libre de un currículum así. Y era el apóstol Pablo. Lo que significa aquí del rostro de buey implica, mi querido, y enfatiza el sufrimiento como cristiano a causa de Cristo. Jesús fue un siervo sufriente. Y el apóstol Pablo nos enseña esto. Nos dice, por ejemplo, en Filipenses 3:10, que participamos de su padecimiento. En 2 Timoteo 3:12 nos dice, todos los que quieren vivir piadosamente como cristianos van a padecer persecución, ya sea física, sea una persecución psicológica, sea espiritual, pero van a padecer persecución. Ahora, ¿qué sería eso en los días de hoy? Algunos se preguntarán. Mi querido, cuando das un buen testimonio, cuando estás viviendo una vida de integridad en tu trabajo o allí en la escuela, entre tus vecinos, y estás sufriendo burla por eso, desprecio, presiones, injusticias por estar viviendo una vida de una buena conducta, con rectitud como corresponde, eso significa el rostro de buey. Y alguno me dirá, pero entonces, al fin y al cabo, ¿tenemos poder, tenemos autoridad, vamos hacia adelante o somos como el siervo sufriente? Equilibrio. Rostro de león, pero también rostro de buey. Hay momentos donde el poder y la autoridad se imponen, hay momentos donde nos toca padecer por causa de Cristo. Equilibrio, equilibrio. Y yo te animo a no ceder a tus convicciones en los momentos de sufrimiento y de dolor. El tercer rostro era el rostro de hombre, nos dice aquí. ¿Qué representa esto? Representa la encarnación de Cristo. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, se encarnó para vivir con nosotros. Y usted y yo, como cristianos, tenemos que aprender a encarnarnos en el contexto donde vivimos. Yo creo que a veces los cristianos tenemos una imagen como pueblo de que estamos aislados de la realidad, como que estuviéramos en las nubes. Damos la imagen de una especie de semi-arrebatados, como híbridos, que no encajamos ni con los ángeles, ni tampoco encajamos con los hombres aquí. Estamos allí en el medio. Precisamos encarnarnos en la realidad del contexto donde estamos. Este es el rostro de hombre. Tenemos que responder las preguntas y las dudas que la gente se hace. Tenemos que dar el punto de vista de Dios sobre los acontecimientos que nos toca vivir en la realidad, en la actualidad. Tenemos que asumir ese rol profético de denunciar la injusticia que está imperando. Tenemos que luchar por la transformación social que está viviendo hoy en día, una perversión y una corrupción tremenda. Tenemos que ayudar al prójimo en sus necesidades físicas, en sus necesidades espirituales, demostrando que el amor de Dios no es simplemente palabras, no es para declararlo, sino también para demostrarlo. Por lo tanto, tenemos que aprender a encarnarnos en la realidad y en el contexto. Cuidado, mi querido. No podemos decir, a mí no me importa lo que pasa aquí, yo soy ciudadano del cielo. O no me importan las noticias, solamente yo leo la Biblia. Yo he escuchado a personas decir eso. Pero si Dios te puso en esta tierra, en este tiempo, en este país o en el país donde estás, en este contexto, en esta época, es porque tiene un propósito. Y su propósito es utilizarte para su gloria y para su honra. Rostro de hombre, encarnándonos en la realidad que vivimos, en el contexto que estamos viviendo y dando la perspectiva de Dios, el consejo de Dios para que el reino de Dios sea establecido totalmente en la tierra. Y el cuarto rostro es el rostro de águila. El rostro de águila representa las alturas espirituales, lo sobrenatural, la elevación que tiene que tener un cristiano.
¿Sabe? Es un peligro quedarse solamente con el rostro de hombre. Tenemos que pisar bien en esta tierra, ser muy realistas, pero también tenemos que volar en las alturas espirituales que Dios nos ha preparado. La palabra de Dios nos enseña que Dios nos ve como águilas, que debemos aprender a volar por las dimensiones de una vida cristiana plena y maravillosa. Como cristianos tenemos que vivir una vida elevada de lo que es el pecado, por ejemplo. No contaminarnos con la miseria y con el pecado de este mundo. Tenemos que aprender a elevarnos en nuestros principios, en nuestros valores morales, éticos, en nuestros sentimientos. ¿Sabe? Para el mundo es primero yo, segundo yo, tercero yo. Pero usted y yo tenemos valores mucho mayores. Ver a nuestro hermano como superior a nosotros mismos. No tener un más alto concepto que el que debemos tener. ¿Sabe? En el mundo te dicen, o la sociedad te dice, si te golpea una mejilla, dale una trompada en la otra. Y nosotros aprendimos que es algo mucho más elevado. Si te golpea una mejilla, dale en la otra. Y hay que ser valiente, hay que tener otro nivel. Aquel que te ofende, aquel que te lastima, aquel que te hiere, aquel que te insulta, ¿qué diría la sociedad? Bueno, retribuirle con lo mismo y sé mucho más fuerte en lo que le vas a decir o lo que le vas a hacer. Pero usted y yo como cristianos tenemos algo mucho más elevado y es el perdón. ¿Sabe? Perdonar a aquel que nos ofende, nos lastima y nos hiere no es debilidad, es estar en un escalón arriba, es estar en otro nivel porque hay que ser muy valiente para poder perdonar a aquel que te dañó y te lastimó. Ese es el rostro de águila, es ver la vida con otros ojos, tener otra visión de la vida, es lograr traspasar las tempestades como hacen las águilas. Usted sabe que cuando hay un día donde los truenos son tremendos, donde los rayos son imponentes, donde hay lluvia, frío, nubes negras, ¿sabe lo que hacen las águilas? Ellos se aferran a su roca y en un momento determinado extienden sus alas y comienzan a atravesar esa tempestad, y en un momento determinado que atravesaron la tempestad, nuevamente reciben el calor del sol y un cielo precioso. ¿Desapareció el problema? ¿Desapareció la tormenta? No, simplemente ellos se elevaron por encima de la situación compleja y la situación difícil. Rostro de águila. Esto significa, mi querido, y al fin me dirá, pastor, rostro de hombre con los pies en la tierra o volando en las alturas espirituales. Equilibrio, equilibrio. ¿Se da cuenta, mi querido? Esto es vivir la vida cristiana equilibrada, como un león, donde hay poder y hay autoridad. Usted tiene poder y usted tiene autoridad en el nombre de Jesús, pero también como buey, donde hay momentos donde hay sacrificio, esfuerzo, sufrimiento por causa de Cristo. Como hombre, con la encarnación de ver la realidad y trabajar en esta realidad, de involucrarse en esta realidad, de dar el punto de vista de Dios en esta realidad y en el contexto que nos toca vivir, con los pies bien sobre la tierra, pero al mismo tiempo con la cara de águila, donde podemos estar elevándonos a las alturas espirituales que Dios tiene preparado para usted y para mí. Yo anhelo, mi querido, que esta palabra de enseñanza sea tan buena para su vida, que le enseñe y le permita vivir una vida equilibrada para evitar frustraciones, porque el desequilibrio genera frustraciones en nuestra vida. Por eso oro al Señor y clamo al Señor para que esta vida de equilibrio sea la que usted pueda llevar adelante y triunfar frente a cada circunstancia que la vida le presenta. ¿Me permite orar? Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, yo quiero bendecir a aquellos que están en distintas partes de este mundo recibiendo esta palabra, y te ruego que esta palabra de enseñanza sea una semilla sembrada en los corazones y que traiga mucho fruto. Señor, en el nombre de Jesús, el poder y la autoridad ya está delegado y lo recibimos y vivimos. Pero también sabemos que tenemos que aprender a padecer por causa de Cristo y estamos preparados para hacerlo. Danos la osadía en esta hora, Señor, de encarnarnos en el contexto y ser luz y sal en medio de tanta corrupción y tanta oscuridad. Pero también permitirnos disfrutar, Señor, extender las alas y volar por las alturas espirituales que tenés preparado para nuestras vidas. Yo bendigo en esta hora a cada uno de aquellos, a cada familia que está recibiendo esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Qué bendición en esta hora, pero permítame compartirle algunas cosas que creo que son muy importantes para que podamos seguir creciendo juntos. Mire, usted puede seguir recibiendo mensajes de fe y mensajes de esperanza y también anime a otros, envíe el link a otros todos los miércoles a las 19 horas y todos los domingos a las 19 horas. Yo le animo a que usted se prepare, esté con su familia, con sus seres queridos allí frente a la pantalla y que pueda recibir palabra de Dios y acuérdese, envíelo a sus amigos, a sus familiares para que también puedan ser bendecidos. Los jóvenes todos los sábados a las 20 horas por Instagram de Vida Joven. Ellos tienen también su reunión especial con testimonios, con canciones. Es una bendición y animo a los jóvenes que quieran estar participando. Pero atención, adolescentes, preadolescentes y niños también tienen sus actividades. Prepárese mamá, papá, tío, abuelo. Anote esto para sus hijos, para sus nietos, para sus sobrinos. Adolescentes de 13 a 18 años, lunes a las 18:30 horas. Lunes 18:30 horas. Preadolescentes de 10 a 12 años, los miércoles 16:30 horas. Los niños de 3 a 6 años, viernes a las 15 horas, 3 de la tarde. Y de 7 a 9 años, jueves 18 horas. Cualquier duda, usted comuníquese con nosotros a través de la red social que está viendo esta predicación para preguntarnos y le vamos a estar orientando. Pero también quiero decirles que si usted quiere participar de un grupo pequeño de estudio de la palabra de Dios, un grupo que llamamos células familiares, también lo puede hacer. Lo hacemos por Zoom. Por lo tanto, puede estar en cualquier parte del mundo participando de un momento de estudio de la palabra de Dios. ¿Cómo hacerlo? Bueno, tenemos muchos horarios y muchos días. Escríbanos diciéndome, yo quiero participar de este grupo de estudio de la palabra de Dios. Y nosotros comuníquese con nosotros a través de una de las redes sociales, esta misma que está viendo este video, y le vamos a estar informando de cómo hacerlo. Y por último, todos aquellos que somos parte de la Iglesia Jesús 100% Vida, ahora llegó el tiempo de adorar a Dios a través de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Y lo hacemos porque amamos a Dios y obedecemos su palabra. Usted lo puede hacer, el instructivo le estará llegando enseguida a través de una transferencia bancaria, una transferencia de Mercado Pago o en efectivo. Si usted va a Rapipago o a Pago Fácil, también lo puede hacer allí. Todo está detallado en el instructivo que va a recibir. Si tiene motivos de oración, entonces mándenos su motivo de oración, también para que podamos estar orando, clamando e intercediendo. Y atención, este sábado 25 de julio vamos a estar a las 2 de la tarde. Vamos a estar entregando toda la mercadería, las cestas básicas a las familias que están pasando tremenda necesidad, que no tienen para comer, y nosotros como iglesia queremos demostrar el amor de Dios a través de esta cesta básica. Si usted tiene posibilidad de seguir donando para este fin, hágalo, porque mientras más donaciones tenemos, más podemos comprar y más familias podemos bendecir con la cesta básica. Aquellos que están pasando por necesidad allí en el barrio de Paternal, este sábado 25 de julio a las 2 de la tarde. También me informan que la librería virtual ya está en pleno auge, así que pide información con respecto a lo que es los libros que usted puede recibir. Y por último, suscríbase si usted quiere a mi canal de YouTube o a mi Facebook, que es Rubén Casabian, para poder seguir los mensajes, a mi Instagram, Rubén Casabian, porque allá hay información. Y también puede hacerlo al canal de YouTube de la iglesia, al Instagram de la iglesia. Qué lindo pasar este tiempo juntos, en comunión. No nos podemos ver en forma directa, pero en espíritu estamos unidos. Que Dios le bendiga a usted muy, pero muy ricamente, y hasta nuestro próximo mensaje.